Pues vamos a hablar un poco de la autodeterminación política. Solamente eh, esbozar, por decirlo así, lo, lo preliminar, algunas ideas sencillas de iniciación, que es lo único que yo sé. Y bueno, se trata de la autodeterminación política o también, dicho así otra manera, pues el derecho a la soberanía o la soberanía política de los pueblos o el derecho a la independencia de los pueblos. Eso es más o menos es lo mismo. Entonces, el asunto es que es un poco difícil de ver, porque resulta que es algo, diríamos, teóricamente bastante sencillo y sin embargo que en la práctica pues está muy difícil, no está aceptado. Eso es, haciendo una comparación, pues por ejemplo ahora nos parece muy sencillo la dependencia de los pueblos que eran colonias, pero ha sido en la práctica, ha sido hace poco concedido, aunque sin embargo nos parece ahora mismo una cosa muy sencilla teóricamente. Pues se dio un gran avance, parece ser, con la concesión de la libertad política o la independencia política o el derecho a la independencia política de los pueblos que eran colonias. Parece ser que eso se produjo como consecuencia de la ascensión al poder de los Estados Unidos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que Estados Unidos fuese una colonia y que tuviese que librar su guerra de la independencia. Entonces, eso dice, yo sé poco, yo repito. Entonces, Estados Unidos hubiera impuesto, por decirlo así, un derecho internacional, esa norma en el derecho internacional que hoy se acepta. Creo que está, porque está anunciado por la ONU. Lo que pasa que en la ONU creo que dicen que hay un poco de ambigüedad. Todos los pueblos tienen derecho a la independencia de la patria origen. ¿Sí? Y entonces todos los pueblos parece ser que luego se corrige un poco con la idea de que son los pueblos que dependen de una metrópoli. Entonces, ahora mismo está aceptado, se dice el derecho internacional, pero por otra parte también está admitido que no hay derecho internacional. Pero bueno, de alguna manera, por ejemplo, la ONU pues, hay ciertas declaraciones que todo el mundo acepta y en ese sentido se tienen como derecho internacional. Entonces, hay una cosa muy sencilla, digamos, teóricamente, respecto a la independencia de los pueblos. ¿Qué pasa con los individuos? Bueno, no es un asunto tampoco sencillo, pero en principio no debería ser muy difícil, diríamos, por lo menos que no es una cosa absurda o una cosa, diríamos, disparatada. Los individuos tienen derecho a la autonomía, tienen derecho a su libertad, tienen derecho a su independencia, y los pueblos tienen derecho a su autonomía, tienen derecho a su libertad, tienen derecho a su independencia, son soberanos. Eso es un asunto, diríamos, teóricamente muy sencillo. Sin embargo, en la práctica es un asunto muy complicado, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque yo, según lo veo, es un asunto en cierta manera terrible porque diríamos que las relaciones, y eso se ve muy bien todos los días diríamos, en las relaciones entre los países, hay una sofisticación terrible en la búsqueda del poder. Yo voy a ceder un poco aquí, voy a ganar un poco allá, voy a hacer esta operación.
Aquí con esto es un encaje de bolillos que se suele decir, tratando de ganar un poco de terreno, un poco de influencia. Bueno, influencia de un pueblo sobre otro. La historia de la humanidad, sea poco que se mire, y así continuamos, ha sido historia de conquista. Entonces, esta idea la recibí, la escuché por primera vez de Antonio Escotado, y decía, bueno, la historia de la humanidad ha sido la historia del derecho de la fuerza, es decir, o el derecho de conquista. Un pueblo se han impuesto sobre otro por la conquista, y eso debe ser cambiado, debe irse cambiando por la negociación, por el acuerdo, por el pacto. Bueno, son palabras muy sencillas, son palabras muy cortas, sin embargo tienen una grandísima proyección política. Eso yo sí que me leo, una grandísima proyección política. Eso significa una grandísima revolución. Ahora dicen los anarcocapitalistas, con los que yo estoy bastante, un poco simpatizante, que las revoluciones verdaderas se hacen de la idea. No hay que hacer revolución política, no hay que hacer revolución violenta, no hay que hacer revolución de la estructura económica, sino que lo principal es, y más, diríamos, más humano, más social, es hacer el cambio político, o el cambio político mediante la influencia política, mediante la propagación de las ideas. Bien, pues esto sería así. Que algo puede haber más lógico que un pueblo tenga derecho a su libertad, a su independencia, a decidir por sí mismo su futuro. Ahora, ¿qué es un pueblo? Un pueblo está el pueblo, está la nación, está el Estado. Aquí nos referimos, porque es cuando surge el problema, cuando es un pueblo, está solo, pues ese pueblo se convierte, es pueblo, es nación, porque eh, tiene una unidad lingüística, cultural, y tradicional, histórica, y se convierte en Estado porque también adquiere una organización administrativa, burocrática, centralista, etc. Entonces, pero aquí todo eso no tiene ningún problema. Cuando se trata de un pueblo que está aislado, por ejemplo, y no tiene influencia, pues ese pueblo, si es un pueblo puede convertirse, ese Estado, si es nación, se puede convertir en un Estado y no plantea ningún problema. El problema se plantea cuando un pueblo, por decirlo así, dentro de un Estado, dentro de una nación, quiere convertirse también en un Estado, quiere tomar la independencia. Eso plantea ciertos problemas. ¿Saben ustedes la diferencia entre Estado, nación? Por ejemplo, ahora en España se tiene la diferencia, está el Estado español. Pero el asunto es, si una nación, si un pueblo, si un componente, si una parte de la nación española quiere la independencia, lo hace reclamando, diciendo que es una nación, es decir, que tiene una unidad cultural, lingüística, tradicional, histórica, etc. Entonces, si es una nación, no puede ser la nación española una nación y al mismo tiempo que contenga otra nación. O bien ya no hay una sola nación. O se dice que son varias naciones o se dice que España es una nación de naciones, por ejemplo. Bueno, eso no plantea, ya lleva el discurso a otra parte. Una nación de naciones, tradicionalmente una nación de naciones era un imperio. Un imperio es aquel que hay un poder central que domina sobre distintas naciones. Que antes en la antigüedad eran reinos, por eso era el rey de reyes, el emperador era el rey de reyes. Ahora se trata de, puede ser nación de naciones, no plantea ningún problema. No, si una nación tiene que ser nación de naciones, bueno, no pasa nada. Todo el asunto es el acuerdo. Y entonces resulta que no hay ningún mecanismo. Recuerdo que un profesor mío hace años en la universidad decía,
No hay ningún derecho internacional, ningún camino en el derecho que lleve a la independencia para pedir la independencia de un pueblo respecto de una nación a la que pertenece. No hay ningún camino. Eso es el problema. Entonces, estamos con la teoría que nos llega a afirmar, la teoría que nos llega a afirmar fácilmente que bueno, que eso es una cosa que se puede conceder en la práctica, que no se ve ningún problema. Así lo han hecho, dicen que se han hecho en Irlanda, que lo han hecho en Quebec y que lo han hecho en Kosovo. Yo no sé exactamente bien. Aquí pues tenemos este problema, está candente, y entonces se cita a esos casos. Y resulta que entonces luego los políticos, diríamos, centralistas, los políticos del Estado español, pues dicen, bueno, eso no puede ser, esos casos no son pertinentes, esos casos no son iguales, esos son otras cosas distintas. En Inglaterra no hay ninguna constitución. Entonces no viene al caso. Aquí ha habido una constitución. Una constitución es un acuerdo y entonces ese acuerdo ha sido hecho por toda la nación española y para salirse de ese acuerdo habría que cambiar la constitución y cambiar la constitución otra vez con toda la nación española. Eso es una cosa absurda, eso es una cosa absurda. Eso es como dice, hace falta, para casarse hace falta dos, pero para separarse hace falta uno, no hace falta dos. Eso está claro. Si uno no quiere pertenecer a un grupo, los otros pueden ponerle ciertas condiciones. Bueno, eso se negocia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes deudas, tienes esto, tienes lo otro. Eso es un negocio de cuánto cuesta, pero no el derecho. El derecho a separarse, no, eso no se puede poner en cuestión. Visto de otro modo, hay, diríamos que, visto de manera general, las agrupaciones humanas, así igual los hombres individuales que los hombres se juntan para trabajar, se juntan en asociaciones, se juntan en matrimonio, se juntan en las ciudades, aunque las ciudades pues se juntan y al mismo están separados, es otro tipo de unión. Entonces los hombres se juntan y se separan, se juntan para un club de fútbol, se juntan y todos los días, incluso las naciones se juntan y se separan. La nación alemana fue dividida, pero la nación alemana tenía deseos de unidad. Entonces hay veces que cuando Alemania invade Austria, cuando Hitler invade Austria, los austríacos le reciben con flores en la calle. Cuando Hitler invade Ucrania, los ucranianos le reciben con vítores y aplausos en la calle. No toda, no toda unión es forzosa. Hay deseos de unión y hay deseos de separación. Entonces, ahora todo conflictivo, porque al buscar el poder se concibe como más grande cuanto más extenso. Es decir, si el Estado es más grande, que tiene más número de habitantes, que tiene más territorio a veces, yo no sé si será también por los habitantes, pero por lo menos por el territorio, porque a veces los territorios también contienen pues, materias primas, o tienen una salida a un puerto. Entonces, vistas las relaciones humanas desde el pasado, son relaciones de poder. Y entonces esas relaciones humanas son las que continúan, relaciones humanas a través de los estados. No relaciones humanas personales, sino a través de los estados. Eso hay toda una crítica del Estado que viene por las corrientes liberales, que ahora mismo hay unas corrientes liberales más radicales que se llaman anarcocapitalistas. Y bueno, pues están descubriendo, desvelando
parte negativa del Estado, lo que el Estado tiene de unificación, de igualación, de supresión de las lenguas, supresión de lo civil, disminución de la variedad, uniformidad de la educación, uniformidad de lenguas, uniformidad de costumbres, uniformidad de moral, uniformidad. Todo eso, la uniformidad. Entonces, mirado desde la diversidad, es mejor que no haya Estado y que la sociedad, de cuanto más diversa mejor, son sus costumbres, sus tradiciones, cada pueblo, cada su particularidad. Bueno, pues eso es muy bonito y entonces está desapareciendo en aras del Estado y el Estado mejor en aras de la humanidad. En principio hay estos elementos, que es lo que yo quería subrayar. Hay un elemento que es teórico, que nadie yo haya escuchado que discute. Cuando yo he escuchado en la televisión, en la radio, los políticos, los ministros, que dicen esto no puede ser, y intentan justificarlo teóricamente, incluso en los comentaristas políticos, todos dicen, bueno, es que los independentistas hacen esto y hacen lo otro y hacen tal. Pero es que cuando a alguien no se le concede lo suyo por el camino recto, todo se tuerce. Y cuando quieren presentar las objeciones los políticos centralistas, entonces dicen, ningún país de nuestro entorno, en ningún país, y así es verdad. Bueno, puede haber algunos casos sueltos, pequeños, pero son pocos. O incluso en las constituciones de los países de nuestro entorno, ninguno admite que se separe una parte. Miren ustedes Alemania, un país que en la Unión Europea es el país principal. Pues ese no ven ustedes, no esperen que va a permitir que mañana se separe una parte. Y eso que Alemania es un Estado federal. Y entonces hablamos de los dos modos de unión, que es como una solución. Bueno, está la solución de la independencia radical, pero hay también a veces soluciones intermedias, porque a veces un país, un territorio, quiere la independencia, pero no quiere la independencia para separarse completamente de estar completamente separado del país matriz, sino que suponemos que una vez separado y una vez declarada la independencia, entonces se diría, bueno, pues entonces ahora vamos a negociar, vamos a ver que si te ponemos aranceles económicos, si por ejemplo, hay una liga de fútbol común, si podría haber una defensa común y a lo mejor podría haber un ejército común o una política exterior común, podría haber algo común, le podría interesar a ese Estado pequeño, quizás está protegido bajo un paraguas, de formar como una unión de paraguas defensiva, de política exterior o de ejército. Entonces eso sería un Estado federal. La unión de esos dos Estados, con esa unión intermedia, con esa participación intermedia, eso sería un Estado federal. Un Estado federal al que se ha llegado desde la base, es decir, se ha llegado desde la completa desunión. A ese Estado federal se puede llegar desde abajo, desde la base, o se puede llegar desde arriba. Entonces, yo tratando de entender los procesos políticos, yo en la historia, bueno, ahora en la actualidad, por ejemplo, en España, algunos apuntan que podría llegarse, por ejemplo, a convertir España en un Estado federal desde arriba. Supongamos, Cataluña quiere la independencia, pero no quiere la independencia para estar completamente separada. Es muy difícil porque es que el Barcelona iba a jugar la liga solamente con Cataluña, eso sería un desastre. Cataluña querría seguir en la Liga Española y querría seguir que sus equipos sigan la Liga Española. Pues lo mismo que hay eso, podría haber otras cosas que podrían interesar que fueran comunes. Entonces eso quiere decir que habría algo común y algo distinto. A eso común y algo distinto se puede llegar desde arriba, desde la unión, desgajando la unión, separando la unión, puede llegarse a un grado de separación
en el que ya se estén contentos ambas partes, y entonces eso sería un Estado federal. No se ha llegado a la ruptura total, no se ha llegado diríamos, al caos previsible, a ese shock, a ese trauma de decir se ha desgajado completamente una parte de España, una parte del país se ha desgajado. Eso provocaría un cataclismo político en la conciencia del país, o podría provocar, pero si se presenta como una unidad rebajada, que España continúa siendo unida, ahora antes era una España, era un solo Estado, ya es un Estado federal, pues no podría quizá plantear menos problemas políticos. Los políticos son muy sabios y saben hacer a veces muy bien las cosas. Hubo un caso que se llama el cantonalismo, un caso en España en el que se quiso reconstruir España de una manera federal, pero desde abajo. Fue en la Primera República y entonces me parece que, pues creo que fue al principio, justamente al principio, Pi Margall, según yo he visto en los vídeos de historia, entonces de una manera teóricamente, dicen que era un gran teórico, pero que le faltaba un poco de práctica política. Entonces, de una manera teóricamente admirable, dijo, vamos a construir a España vamos a convertir a España en un Estado federal. Concedemos la independencia a todas las provincias españolas con el ánimo de que reconstruir España ahora con negociaciones de adhesión, de tal manera que seamos un Estado federal desde abajo. Desde un reconocimiento de la independencia vamos de nuevo a construir el Estado, pero ya desde la libertad. Bien, eso es un ejemplo teórico admirable. ¿Qué pasó? Pues pasó a una cosa curiosa primero, que no fueron las regiones las que tomaron la independencia, sino que fueron ciudades. Y fueron unas ciudades grandes y ciudades pequeñas. Bueno, eso en principio es un choque porque diríamos que políticamente España estaba dividida en provincias, pero se ve que esa división política no coincide con lo que sean los núcleos de identidad que podrían pedir que podían pedir su independencia. Quizás, por ejemplo, ¿no? Yo no sé muy bien, no comprendo muy bien, pero hay un tema de meditación. ¿Por qué las ciudades en el cantonalismo fueron las que pidieron la independencia? ¿Y por qué hubo ciudades grandes y también ciudades pequeñas? ¿Por qué? ¿Por qué hubo? Eso quizás también es un trabajo histórico. Habría que ver en el ambiente de la época qué se respiraba, cómo se pensaba, qué es lo que se pretendía. Y entonces muchos lo presentan como un caos, como un caos. Aquello fue un asunto que se desbordó, era una independencia, como una independencia total. Unos lo presentan como un caos, como una independencia total. Otros lo presentan como lo que se pretendía, una independencia a partir de la cual pasa que se iba a reconstruir la unidad. Lo que pasa es que en vez de ser las provincias fueron ciudades, una vez ciudades grandes y otra vez ciudades pequeñas. Y hubo, que eso no se sabe bien cómo se podía reconstruir, porque ya no era el plan, entonces ya aquello era un poco de caos. Pero el caos se acentuó con un asunto que suena a broma, pero que es también, en fin, por ejemplo, hay otros casos, pero que es el ejemplo de Cartagena. Cartagena, pues ya soy independiente, ahora voy a ampliar mi poder. ¿Cómo amplío mi poder? Pues conquistando. Entonces trató por la violencia, por la guerra, conquistar Alicante y conquistar Almería, que eran los pueblos más cercanos, las regiones o las ciudades más cercanas. Bueno, es una mezcla todavía. Lo que hace Cartagena es situarse en el poder antiguo, Entonces te han concedido la independencia desde una perspectiva teórica muy moderna y tú haces uso de la independencia desde una perspectiva de poder muy antigua. Bueno, pero así con estas cosas, pues más o menos espero que algo se haya quedado claro. Yo solamente pretendo iniciar el tema desde mi humilde ignorancia.